Los mercados financieros dieron un giro inesperado esta semana. ¿Y no vas a creer que lo provocó? El presidente de la Fed, Jerome Powell, insinuó posibles recortes de tasas, y los mercados globales reaccionaron al alza. ¿Qué significa esto para tu dinero, tu estrategia, tu ventaja? No lo escucharás en Expansión Radio. Weekly Market Update es el podcast donde dos inteligencias artificiales, supervisadas por un ex gestor de cartera senior, descomponen la dinámica global con precisión y visión. Te contamos lo que realmente importa para que estés un paso adelante. No sigas deslizando. Escucha el episodio completo, ahora, antes de que lo hagan todos los demás. Semana de infarto en los mercados. Bienvenidos a nuestra exploración a fondo semanal. Jackson Hole nos dejó un titular inesperado, ¿verdad? Jerome Powell pisó el freno, suavizó bastante el mensaje y Wall Street, bueno, respondió a lo grande. El Dow Jones marcando un nuevo récord histórico. ¿Quién lo hubiera dicho hace solo unos días? Totalmente. Ese giro de Powell fue la clave. Al admitir que los tipos actuales podrían estar justificados para recortes, dada la situación, pues eso, fue la chispa que encendió la mecha. O sea, un reconocimiento bastante claro de que ven nubarrones en el empleo y que la inflación quizá ya no necesita, digamos, tanta mano dura. Exacto. El mercado lo leyó como una luz verde, al menos de momento. Un cambio de sentimiento bastante rápido. Eurozona y sus señales mixtas. El Reino Unido con su inflación que no cede. Japón mirando de reojo a su banco central y China. Bueno, China con un rally que parece que tiene algo de letra pequeña. Eso es. Analizaremos los datos clave, veremos qué esperar la próxima semana y, sobre todo, esos riesgos que todo inversor debería tener en el radar ahora mismo. ¿Arrancamos? Vamos allá. Empecemos por Estados Unidos. Menuda semana de dos caras, ¿eh? Empezó, cuesta abajo y el viernes, fiesta. Sí, un cambio radical. El Dow Jones se apuntó un 1,5% semanal, cerrando por encima de los 45.600 puntos. Máximo histórico, como decíamos. Impresionante, ¿sí? El S&P 500 más modesto, un 0,3% arriba, cerca de los 6.470. El Nasdaq sí tropezó un poquito, cedió un 0,6%. Ya. El Nasdaq un poco más rezagado esta vez. Pero lo realmente interesante para mí es cómo despertaron las medianas y pequeñas compañías. El S&P Mid-Cap 400 subiendo un 2,6% y el Russell 2000, un espectacular 3,3%. Sí, eso es notable. Parece que el dinero buscó nuevas oportunidades, fuera de los gigantes tecnológicos quizá. La clave fue Powell entonces. Todo giró en torno a su discurso. Sin duda, la batuta la llevó Powell. Su discurso fue interpretado como un cambio de guardia. De la lucha encarnizada contra la inflación a una mayor preocupación por el crecimiento y el empleo. O sea, al decir que la política actual quizá es demasiado restrictiva. Básicamente telegrafió que los recortes están sobre la mesa. Vamos, que la puerta está abierta. Y el mercado se lo creyó a pies juntillas. Pues sí. De hecho, el mercado ya da por hecho, con una probabilidad superior al 80%, que veremos un recorte en septiembre. Y lo fascinante fue la reacción inmediata, el mismo viernes. Fue con un resorte. Vimos el viernes cómo las acciones de valor, las de grandes empresas más tradicionales, y sobre todo esas pequeñas compañías, se disparaban. Exacto. El S&P 500 rompía 4 días seguidos de caídas, un alivio importante. Y los bonos del Tesoro también se animaron, ¿no? Bajando los rendimientos. Sí, sobre todo los de corto plazo, que son los más sensibles a lo que haga la Fed. Y un dato curioso, por segunda semana el estilo valor le ganó la partida al crecimiento. Sectores como energía, finanzas, materiales, fueron los que tiraron del carro. Interesante ese cambio de liderazgo sectorial, pero cuidado, porque los datos económicos de la semana, decías antes, pintaron un cuadro algo confuso. Así es, no todo fue tan claro. Por un lado tuvimos las ventas de viviendas de segunda mano en julio que subieron un 2%. Un respiro para el sector inmobiliario, probablemente ayudado por hipotecas algo menos caras que meses atrás. Vale, un dato positivo ahí. Pero, por otro lado, las solicitudes de paros semanales subieron más de lo previsto, hasta 235.000, y las continuas también repuntaron un poquito. Ajá. Esos son los riesgos laborales a los que apuntaba Powell, entiendo. Exactamente.
Señales de enfriamiento en el empleo que, en teoría, justificarían ese giro más suave de la Fed. Entendido. Pero, sin embargo, la actividad empresarial parece que aguanta el tipo, ¿no? Porque los PMI preliminares de agosto salieron bastante bien, diría yo. Así es. Y eso añade complejidad al puzzle. El PMI compuesto, que mide servicios y manufactura, sorprendió al alza. Marcó 55,4, el mejor dato en lo que va de año. Anda. Y la parte manufacturera también fuerte, ¿eh? En máximos de más de 3 años. Esto sugiere que, aunque el empleo dé señales de debilidad, el motor empresarial sigue funcionando. O sea que la economía no está tan mal como para justificar ya mismo un recorte drástico, quizá. Bueno, es una señal mixta. Pero ojo, dentro de esas encuestas PMI, las empresas lanzaron una advertencia importante. ¿Cuál? Notaron el mayor aumento en los costes de sus insumos desde mayo y señalaron directamente a los aranceles como uno de los culpables. Uf, eso es un nubarrón inflacionista que podría complicar el panorama de la Fed, ¿no? Podría, sí, porque si la inflación de costes persiste por los aranceles, complica la bajada de la inflación general y la decisión de bajar tipos. Es una tensión interesante. Ya veo. Bueno, pues dejamos EU con esa mezcla de euforia bursátil post-Powell y datos económicos con claroscuros. Cruzamos el Atlántico. ¿Qué tal por la eurozona? El índice Stocks Europe 600 cerró con una subida del 1,4%. Vimos buen tono en Italia, también en Francia. Alemania más plana. ¿Qué nos dicen los datos europeos? Pues aquí la señal principal vino también de los PMI preliminares de agosto. El compuesto para la eurozona subió a 51,1. Por encima de 50, o sea, expansión. Exacto. Es el tercer mes seguido de expansión económica. Y la industria manufacturera mostró su mayor ritmo de crecimiento en más de 3 años. Hay señales de recuperación en la actividad, sí. Y por países, Alemania despierta. Parece que Alemania empieza a estabilizarse tras un periodo bastante flojo. Y Francia mejora. Aunque sigue, técnicamente en zona de contracción, pero mejorando. Vale, la actividad empresarial remonta un poco, pero parece que esa recuperación no llega del todo al bolsillo o al ánimo de la gente, ¿verdad? Porque la confianza del consumidor no acompañó. Exacto. Esa es la nota discordante. La confianza del consumidor bajó en agosto a menos 15,5, desde menos 14,7. Sigue muy en negativo. ¿Y cómo se interpreta eso? Pues es como si las empresas vieran algo más de luz al final del túnel, pero los hogares, bueno, siguieran preocupados. Por la inflación acumulada, por el empleo, por el futuro en general. Esa desconexión entre la actividad empresarial y el sentimiento del consumidor es algo a vigilar de cerca en Europa. Entendido. Nos vamos ahora al Reino Unido. Semana muy buena para su bolsa. El FTSE 100 subió un 2% y marcó un cierre semanal récord. Optimismo bursátil, pero ¿qué pasa con la economía real allí? ¿Sigue la inflación siendo el problema? El mercado celebró, sí, pero el gran quebradero de cabeza en el Reino Unido sigue siendo sin duda la inflación. El IPC general de julio volvió a subir hasta el 3,8% interanual. Uf, todavía alta. Y lo que más preocupa al Banco de Inglaterra, la inflación en el sector servicios, que es clave porque refleja presiones internas, escaló hasta el 5%. 5%. Madre mía, eso mete muchísima presión al Banco Central, imagino. Muchísima. Se ven entre la espada y la pared. Tienen que enfriar eso, pero sin cargarse la economía. ¿Y cómo aguanta la economía esa presión inflacionista y los tipos altos? Pues sorprendentemente bien de momento. El PMI compuesto de agosto también subió allí, hasta 53, impulsado por unos servicios que siguen bastante robustos. O sea que la economía resiste. Resiste. E incluso los precios de la vivienda mostraron fortaleza en junio, subiendo un 3,7% anual. Así que el Banco de Inglaterra tiene un equilibrio muy delicado. Necesita enfriar la inflación sin provocar una recesión, y los datos actuales, la verdad, no se lo ponen nada fácil. Complicada papeleta, sí. Bueno, viajamos a Asia. Empezamos por Japón, donde la semana fue negativa en bolsa. El Nikkei 225 perdió un 1,7% y el Topix un 0,2%. ¿Qué vientos soplan por allí? Preocupación por el Banco de Japón. Allí la historia es casi la contraria a la de Estados Unidos, como decías. El mercado está cada vez más nervioso por la posibilidad de que el Banco de Japón, BOJ, endurezca su política monetaria. Ya no hablamos solo de ajustar el control de la curva de tipos, sino quizá de subir tipos de interés. ¿Y qué señales ven? Pues vimos cómo el rendimiento del bono japonés a 10 años subía al 1,61%, rozando máximos de 17 años. Eso ya te dice que el mercado espera tipos más altos. Y la inflación allí sigue sin dar tregua, ¿no?
Ese era el otro factor. Correcto. La inflación subyacente, la que mira el Bosch para sus decisiones, se mantuvo en julio en el 3,1% anual. Lleva ya mucho tiempo muy por encima del objetivo del 2%. Mucho tiempo, sí. Y si a eso le sumas que las exportaciones cayeron en julio un 2,6% anual, afectadas en parte por tensiones comerciales globales y una demanda más floja. Ujú. La conclusión parece clara. El BOJ tiene cada vez más motivos o menos excusas para subir tipos. Exactamente. La presión aumenta y aumenta. El mercado empieza a descontar seriamente que el Banco de Japón podría mover ficha y subir tipos de nuevo, quizá tan pronto como en su reunión de octubre. Todas las miradas están puestas en ellos ahora mismo. Interesante ese posible cambio de rumbo en Japón. Y cerramos nuestro tour global en China. Allí, fiesta en las bolsas continentales, ¿no? El CSI 300 se disparó un 4,2% y el Shanghai Composite un 3,5%. Una subida muy fuerte. Muy fuerte, sí. En cambio, Hong Kong mucho más tranquilo, con el Hang Seng subiendo solo un 0,3%. ¿Y qué explica ese furor comprador en China continental? ¿Optimismo general? Pues parece que fue un rally con nombre y apellidos. Los inversores minoristas se lanzaron a comprar, aparentemente animados por una mejora en el tono de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Quizá perciben menos riesgo geopolítico y más oportunidades internas. Ya. Los minoristas a veces se mueven por sentimiento de forma muy rápida. Pero este tipo de subidas tan verticales, impulsadas por minoristas, a veces esconden algo. Mencionabas una señal de alerta antes. Sí, y es una señal importante que no hay que ignorar. La financiación con margen, es decir, el dinero que piden prestado los inversores para comprar más acciones, ha alcanzado su nivel más alto desde la burbuja de 2015. Desde 2015. Eso suena preocupante. Está solo un 10% por debajo de aquellos máximos históricos, o sea que hay mucho inversor particular entrando con fuerza y además pidiendo dinero prestado para hacerlo, apalancándose. ¿Y eso qué riesgos implica? Pues tiene sus riesgos, desde luego. A ver, en un entorno donde los depósitos bancarios dan muy poco interés y no hay muchas otras alternativas de inversión claras en China, la bolsa se vuelve muy atractiva para las familias. Lógico. Pero cuando esa atracción se financia masivamente con deuda, se crea una vulnerabilidad importante. Si el sentimiento del mercado cambia bruscamente por cualquier noticia o dato, Las ventas forzadas para devolver esos préstamos pueden ser muy rápidas y contagiosas. exacto, puede provocar caídas muy bruscas y potencialmente contagiar a otros mercados emergentes. Es un factor a monitorizar muy de cerca en China ahora mismo, ese nivel de apalancamiento. Entendido. Un rally potente, pero con esa sombra del apalancamiento detrás. Bueno, pues foto hecha de la semana que termina. Ahora pongamos las luces largas. ¿Qué tenemos en la agenda para la próxima semana, del 25 al 29 de agosto? ¿Cuáles son las citas clave que no podemos perdernos? Pues en Estados Unidos la agenda viene bastante cargada, la verdad. El lunes tenemos ventas de viviendas nuevas, el martes el índice de precios de vivienda S&P Case-Shiller y los pedidos de bienes duraderos. Datos importantes para ver la salud del consumidor y la inversión. Sí, y el jueves tendremos la segunda lectura del PIB del segundo trimestre para confirmar el crecimiento, las ventas de viviendas pendientes y las cifras semanales de paro, que seguiremos mirando con lupa. Pero el día D, la madre de todos los datos de la semana, parece ser el viernes. Sin la menor duda, el viernes se publica el deflactor del consumo privado, el famoso PCE. Ese es el indicador de inflación fetiche de la Reserva Federal, el que usan como referencia principal. O sea que si Powell cambió el tono basándose en expectativas de que la inflación seguirá bajando. Este dato dirá si esas expectativas se cumplen o no. Es la prueba de fuego para ese giro dovish. Ese mismo día, el viernes, también tendremos la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, para completar la foto. Vale, foco total en el PCE del viernes en Estados Unidos. Y fuera de Estados Unidos, ¿qué destacamos en Europa y Japón la próxima semana? En Europa, la semana empieza el lunes con el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Siempre interesante. El miércoles, la confianza del consumidor GfK, también en Alemania. Para ver si esa brecha entre empresas y consumidores se cierra o se mantiene. Exacto. Y el viernes será un día movido con los datos preliminares de inflación de agosto para Francia, Italia y Alemania. Veremos si la presión inflacionista afloja o no en las grandes economías de la eurozona. Clave para el BCE, claro. Fundamental. Y en Japón la cita principal es el viernes, con la confianza del consumidor de agosto.
Otro dato para calibrar el ánimo interno. Queda claro entonces. El PCE de EU el viernes es el evento de la semana. ¿Puede validar el giro de Powell o, por el contrario, devolver los nervios al mercado si la inflación no acompaña como se espera? Totalmente. Ese dato tiene el poder de marcar el ritmo del mercado a corto plazo. Y los datos de inflación europeos nos dirán si el BCE puede respirar un poco más tranquilo o si sigue teniendo trabajo pendiente, sobre todo si la inflación de servicios no cede. Eso es. La inflación europea será clave para anticipar los próximos movimientos del BCE y para ver si esa divergencia entre la actividad y la confianza del consumidor que comentábamos antes se mantiene o empieza a cerrarse. Muy bien, y llegamos a uno de nuestros momentos favoritos y seguro que también de quienes nos escuchan, identificar los principales riesgos que acechan ahí fuera. ¿Cuáles son los 5 focos de tensión que deberíamos tener grabados a fuego ahora mismo en nuestra mente inversora? Pues sí, es importante tenerlos presentes. Hemos identificado estos 5 principales. Sorpresa inflacionista en EU. En NUEW es PCE del viernes. Lo acabamos de decir, pero hay que insistir, es la prueba del algodón para el giro de Powell. Un dato peor de lo esperado puede desmontar en un momento las apuestas de recorte en septiembre y traer de vuelta la volatilidad a lo grande. Primer riesgo claro. Segundo, mirando al empleo, imagino. 2. Deterioro acelerado del mercado laboral. Powell ya lo puso sobre la mesa como una preocupación creciente. Si las cifras de paro siguen subiendo de forma clara o vemos datos de creación de empleo muy débiles, el fantasma de la recesión podría volver con fuerza y, desde luego, asustar a los mercados. Vale. Tercero, has mencionado los aranceles y los costes. 3. Impacto persistente de los aranceles en los costes. Ya lo vimos en los PMIs esta semana. Si las empresas siguen sufriendo por el aumento de costes de insumos debido a los aranceles u otros factores de oferta, esto puede mermar sus beneficios, afectar negativamente a sus resultados trimestrales y además complicarle mucho la vida a los bancos centrales, con una inflación más pegajosa, más difícil de bajar. Entendido. Cuarto riesgo, volvemos a mirar a China y ese rally que comentabas. 4. El sobrecalentamiento del rally chino apalancado. El nivel de deuda de margen entre los minoristas es muy alto, históricamente alto. Si el sentimiento cambia de repente por datos malos, por tensiones geopolíticas o por alguna medida regulatoria inesperada, podríamos ver ventas masivas y desordenadas y un posible contagio a otros mercados emergentes. Es un polvorín potencial, la verdad. Un riesgo a no subestimar, desde luego. Y el quinto, la falta de sincronía global entre bancos centrales. 5. Bancos centrales a distinto ritmo, divergencia creciente. La Fed ahora parece más inclinada a bajar tipos, pero el Banco de Japón podría estar preparándose para subirlos y el Banco de Inglaterra sigue en plena lucha contra una inflación muy alta. Esta divergencia creciente de políticas monetarias puede causar turbulencias importantes en los mercados de divisas, aumentar el riesgo de errores de cálculo por parte de algún banco central y provocar movimientos de capital bruscos y disruptivos entre regiones. Muy claros esos 5 riesgos, gracias. Bien, pues sintetizando todo lo que hemos hablado. Parece que el mercado ha encontrado un nuevo impulso, una nueva narrativa, gracias a ese cambio de guión de la Fed en Jackson Hole. Los sectores de valor, las pequeñas compañías, semana que viene. Esos datos van a ser cruciales. Totalmente de acuerdo. Powell ha lanzado el anzuelo, ha cambiado la música, pero ahora hacen falta datos que confirmen que la pesca es buena, que la inflación realmente permite relajar la guardia de forma sostenida y que los riesgos laborales justifican ese giro. La narrativa puede cambiar en un instante si los números no cuadran con el nuevo discurso. Mucha atención la semana que viene. Y mientras, el panorama global sigue siendo un mosaico complejo. Europa con esa recuperación empresarial que no termina de calar en la confianza ciudadana. Japón con la inflación presionando al BOG para que actúe. China con un rally muy potente pero muy dependiente del ánimo minoritario y del apalancamiento. Un escenario, lleno de matices. Sin duda. La clave en las próximas semanas será ver cómo interactúan las decisiones que tomen los bancos centrales, los datos económicos que vayan saliendo, que serán determinantes, y esos 5 riesgos que hemos perfilado.
Ahora mismo, navegar los mercados exige estar muy, muy atento y ser capaz de adaptarse rápido a los cambios de viento, que pueden ser bruscos. Totalmente. Y como reflexión final para darle una vuelta esta semana, más allá de las cifras macroeconómicas habituales como el PCE o los PMI, que son fundamentales, por supuesto, ¿qué otro indicador, quizá algo menos ortodoxo, algo más pegado al comportamiento real del consumidor, tal vez un cambio en patrones de gasto muy específicos que veamos en datos de tarjetas o alguna señal en redes sociales, en búsquedas online sobre ciertos temas, podríamos observar la próxima semana para intentar captar el verdadero estado de ánimo subyacente de la gente? Esa sensación que a veces las encuestas más formales no recogen del todo. Mm, Interesante pregunta. Buscar esas señales alternativas, sí. Ahí lo dejamos para pensar. Nos reencontramos la próxima semana con más análisis a fondo. Hasta la próxima. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos, construyamos el tuyo.